¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado un momento tal vez en el cual estamos pasando una dificultad? Estamos pasando por agonía, por dolor, nos sentimos abrumados con algún evento o una serie de eventos que vienen en nuestra vida que realmente nos atormenta y nos lleva, en ciertos casos, incluso hasta el borde de la depresión. Y es justamente en estos casos cuando muchas veces que llegamos a esta posición que comenzamos a cuestionar a Dios. Ahora, no en el hecho de que cuestionamos su existencia, sino que cuestionamos el hecho de que, Dios, ¿tienes tal vez un buen interés para nosotros? Tal vez tu plan se está desalineando con respecto a lo que está pasando en mi vida porque estoy sufriendo. Pensamos que Dios no tiene nuestros mejores intereses en sus planes cuando estamos pasando por este tipo de situaciones. Y nos sentimos abrumados, tendemos a cerrarnos, a apartarnos, porque no sabemos cómo lidiar con este tipo de eventos, este tipo de circunstancias en nuestra vida. Y interesantemente, este sentimiento que experimentamos, en los cuales nos sentimos aislados y comenzamos a cuestionar el plan de Dios, es exactamente lo que sucedió a uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento y que vamos a conocer cómo Cristo responde a esta situación que está pasando. Así que continuamos con nuestro estudio aquí en Mateo, donde estamos viendo al inicio, ahora en el capítulo 11, donde estamos viendo el final de cómo Jesús, envió a los 12 apóstoles en su misión evangelística y nos encontramos ahora en una situación en particular con este personaje crucial en el ministerio de Cristo. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 11, del 1 al 6. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que oís y lo que veis. Los ciegos reciben la vista y los ojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. En el versículo 1, fácilmente se toma esta conclusión del capítulo anterior, cuando leemos que Jesús había enviado a sus apóstoles a este viaje misionero. Pero interesantemente, el inicio del versículo 11, este versículo en particular, la primera sección del capítulo 11, hace una transición que une a los dos eventos, tanto lo que estaba ocurriendo en el ministerio interior como lo que está ocurriendo ahora, lo que vamos a leer, para más estrechamente relacionarlos en un material subsiguiente. Cuando leemos en el versículo 1 que lo que sucedió, que Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos y se fue de allí a predicar a otras ciudades, la enseñanza y la predicación de Jesús de Galilea sugiere que está reanudando él el ministerio que está ya popular y ha sido exitoso. Pero la oposición siempre iba a estar presente, pero ahora el cuestionamiento de su ministerio se escucha rápidamente, pero en esta ocasión de un personaje menos esperado. Y esto es lo que vamos a ver en el versículo 2 y 3, que dice que era Juan ese personaje. Juan estaba en la cárcel y él escuchó de las obras de Cristo y mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Aparentemente la audiencia de Mateo ya sabía que este episodio de que Juan estaba en la cárcel ya lo habían conocido y por ende no necesitaban una preparación, dándonos una explicación de cómo Juan terminó en este lugar. Juan probablemente está encarcelado en el territorio de Herodes Antipas, que es una fortaleza en Maquerone. Este es al este del Mar Muerto y como unas 13 millas al suroeste de Herodión. Justo al sur de Jerusalén. Esto se conoce porque Josefo, que es un historiador, especificó acerca de estos lugares y estos eventos. Ahora, el estar en la cárcel en esos momentos, quiero que te desconectes completamente con la idea que nosotros conocemos con el hecho de que significa ir a la cárcel. La cárcel en esos lugares era una situación sumamente diferente. El encarcelamiento en sí mismo era una forma de castigo. Los prisioneros se usaban... las prisiones se utilizaban para retener a aquellos que estaban por juicio a pena de muerte y a menudo servían como lugares de ejecución.
Estos son lugares donde eran sucios, donde podían meter a la persona por un hueco a este lugar, a este sitio donde no tenían agua, no tenían letrinas, no tenían comida, no tenían cómo sustentarse, no tenían cómo proveerse para la protección del frío. Y es por eso que en instrucciones cuando leemos en el Nuevo Testamento que vayan a visitar a aquellos que están en la cárcel, era por el entender de que si es que tú no los visitabas, si tú no les llevabas comida, si tú no les llevabas abrigo, ellos iban a morir. O sea, el llegar a una cárcel era un lugar sumamente terrible en estas circunstancias, porque todos iban a padecer si es que no tenían a alguien que cuidara de ellos desde afuera. Aparentemente Juan había estado en prisión durante el extenso ministerio galileo de Jesús, y es posible que Juan haya estado en este lugar durante un año, en este sitio. La causa de su encarcelamiento fue declarada más tarde por Mateo, como lo leemos en versículo 14, de 3 al 4, donde dice, porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Entonces, lo que vemos aquí es el hecho de que él termina en la cárcel por una situación prácticamente de Herodes, un conflicto que tenía con Herodes. Y Juan, sin lugar a dudas, entendía quién era Jesús. Recordemos que Juan había bautizado a Jesús y entendía de la grandeza de lo que entendemos que era posiblemente su primo. Y menciono esto porque las madres eran parientes. Esa es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento. No sabemos estrechamente cuál era la relación de Juan el Bautista con Jesús, pero obviamente eran familiares. Pero la diferencia de los dos ministerios era realmente grande. Cada uno de ellos tenía un ministerio completamente diferente del otro. Desde el principio, Juan, cuando se encontró con Jesús, podemos entender que el ministerio de Jesús era diferente al de Juan. Considera que cuando Jesús fue a bautizarse con Juan, Juan le dice, no, o sea, tú no puedes ser partícipe de este tipo de evento. ¿Por qué? Porque el bautismo específicamente era para aquellos que querían arrepentirse, por ende, si es que te estás arrepintiendo, estás asumiendo que tienes grandes pecados. Es como una limpieza, por ponerlo de esa forma, de tus pecados, un reconocimiento público de tu situación pecaminosa. Entonces, el hecho de que Juan el Bautista cuestiona que Jesús deba bautizarse como el resto de los pecadores, desde el inicio te da a entender que Juan le sorprende el tipo de ministerio que Jesús está teniendo. Mateo, por ejemplo, nos plasma la diferencia que existía entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos de Juan estaban ayunando. Los de Jesús no. Había una gran diferencia entre los dos. Y leímos anteriormente ese capítulo cuando existe ese cuestionamiento que incluso los fariseos quieren ponerlos en contra a los discípulos de Juan con los discípulos de Jesús. Así como que, ¿ustedes por qué ayunan? ¿Por qué no son como ellos haciendo este acto religioso? Entonces, esta es otra de las características que vemos la diferencia. Como también el hecho de que Juan termine en la cárcel, y muy posible, consideras que Juan está predicando la venida del Mesías, y el Mesías es Jesús, y entiendes, y de pronto va a parar a la cárcel, tú esperarías, o sea, bueno, yo estoy presentándolo aquí a Jesús, así como que ya han pasado 2 meses, Jesús, estoy aquí en la cárcel, por favor, sácame, pasa un año y nada. Posiblemente también anhelando, como el resto de los judíos, que Jesús prácticamente destruya el reino que está oprimiendo, el imperio romano, para que puedan ser liberados y puedan estar tranquilos sin ninguna presión romana. Pero analizando estas diferencias, podríamos considerar que la idea comenzó a cuestionar la oficina de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Es el hecho de el ministerio de Jesús era completamente diferente a lo cual Juan tal vez había considerado. Y eso es la razón por la cual envía a estos discípulos. Al final de cuentas, debemos entender de que Juan era un ser humano como el resto de nosotros. Entendemos a veces y cuando leemos las Escrituras ponemos a héroes a leer las Escrituras como a Daniel, como ponemos héroes como David, y después ponemos Juan el Bautista y lo vemos así como una persona inquebrantable delante, pero el único héroe que vas a encontrar en las Escrituras es Jesús, ningún otro. Nadie más es perfecto. Si quieres sacar a alguien para quien imitar, es únicamente Jesús. Ningún otro personaje. No podemos esperar que Él, siendo un héroe, como lo ponemos muchas veces, no sea inquebrantable. Era un ser humano como cualquier otro. Y Él le envía a sus discípulos a hacer esta pregunta. ¿Eres el Mesías? ¿O esperamos a otros? Ahora, Él no utiliza la palabra Mesías. Él utiliza una terminología específica muy entendible por los judíos cuando dice,
eres el que ha de venir. O ese término que es muy específico en las antiguas escrituras, por ejemplo, en Daniel 7:13, que dice, seguid mirando las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado a él. Considera que hijo de hombre es una terminología que Jesús utilizó muchísimo para él mismo, y cuando dice el que ha de venir, es esa conexión con el Mesías. En Hebreos 10:37 menciona, porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Aquí en cambio hace una referencia acerca de la segunda venida de Jesús. En Apocalipsis vemos en capítulo 1:4, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es, que era y que dice, el que ha de venir. Eso entonces hace un entendimiento que se está refiriendo al Mesías. Entonces cuando Juan el Bautista hace la pregunta planteada, se entiende claramente el hecho de que se está refiriendo, ¿eres tú el Mesías? ¿O tenemos que esperar a otro? La pregunta planteada por Juan es una afirmación al cuestionamiento de que si es que Mesías es el que estaban esperando. Lo cual, la pregunta grave que te viene aquí es el hecho de que, ¿acaso Juan estaba dudando de la divinidad de Jesús? Si Juan había reconocido la grandeza de Jesús, recuerdan que cuando lo vio caminando, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la forma como lo presentó a él. Pero de pronto ahora él comienza a cuestionarse y envía a sus discípulos para esto. ¿Por qué estaría preguntándose ese tipo de pregunta? ¿Eres tú o esperamos a alguien más? Dado que Juan le había dado tal reconocimiento a Jesús en momentos anteriores en su ministerio, ¿por qué ahora estaría cuestionando sus credenciales? Y existen varias soluciones a este problema. Existen varias razones por las cuales teólogos comienzan a evaluar el por qué se dio esto, porque lamentablemente no tenemos mucha información que nos diga el por qué. Entonces lo único que nos queda es el tratar de analizar el contexto y ver qué razonamiento podemos salir de aquello. Ahora, una de las razones por la cual Juan cuestiona a Jesús es el hecho que algunos sugieren que realmente Juan no era el que estaba dudando, sino que eran sus seguidores los que estaban dudando. Y es por eso que envía a los seguidores por el beneficio de los seguidores, más no por el beneficio de Juan. Y este era un punto de vista muy común en la iglesia primitiva, incluso entre los reformadores. Y obviamente puedes entender, es tal vez por el hecho de que querían defender la imagen de Juan el Bautista. Dice, no, pero imagínate, si al principio predicó con tanta dureza, era tan fuerte, era tan directo, ¿cómo es posible que ahora esté dudando? Entonces no creo que sea que él que esté dudando. Es muy posible que los seguidores de Juan el Bautista sean los que estén dudando. Entonces él está haciéndoles un favor, vayan ustedes para que vean qué es lo que está haciendo el Mesías. Esa es una de las alternativas. Otro es que piensan que Juan acababa de empezar a creer que realmente Jesús era el Mesías. Tal vez no había reconocido como las acciones, no había visto exactamente todas las acciones que había hecho, entonces ahora se está dando cuenta en la prisión de que se pone a reflexionar y comprendió la grandeza de Jesús. Pero esto es una pura especulación, porque realmente el texto no menciona nada en lo absoluto. En ninguna parte de las Escrituras menciona qué es lo que Juan estaba pasando, qué es lo que estaba pensando en esas circunstancias. Otra situación es otro punto de vista es que la prisión había tenido un efecto deprimente en Juan. Y el encierro, en la situación que estaba pasando por la opresión que tenía por Herodes, significaba que él experimentó mucho sufrimiento y había esperando una libertad de parte del Mesías, que nunca se dio. Las sugerencias de que todo esto fue demasiado para Juan y que después cayó en depresión y por eso lo manda a preguntar así como que ¿qué pasó? ¿Eres tú o no? Igual sigue siendo una especulación. No sabemos qué es lo que estaba pensando. Y otra opción que se presenta es el hecho de que tal vez él estaba esperando, pero realmente lo que sucedió no fue que perdió su fe en él, sino que falló en su paciencia, esperando que ocurra algo. Juan había esperado que Jesús trajera el reino de Dios con fuerza y con poder, y posiblemente Juan estaba tratando de empujar a Jesús en acción decisiva para derrocar a los gobernantes del país. Pero nuevamente, esto es una hipótesis. Y por último tenemos la idea quizás que Juan simplemente estaba perplejo por el peculiar diferencia entre ministerios que tenía él en contraste con Jesús. Había profetizado grandes cosas acerca de Jesús y específicamente había hablado del juicio. Pero
Cuando Juan el Bautista presentó a Jesús en su predicación, hablaba de esta persona que viene con autoridad a derrocar, a hacer algo, pero Jesús simplemente se movía entre hombres y mujeres comunes, enseñándoles acerca de las cosas de Dios y sanando enfermos. No hacía cosas como de un general, cosas como de una persona, un rey que viene a hacer algo más. Se abstuvo de prácticas religiosas como el ayuno, lo cual para Juan el Bautista hubiera sido extraño, así como que, ¿por qué no enseña con ejemplo? Podríamos analizarlo. Se asoció con pecadores. Eso es algo completamente diferente ¿qué es lo que predicaba Juan? Arrepiéntete. Él estaba específicamente hablando contra pecadores, pero aquí vemos que Jesús está asociándose con ellos. Y dejó su precursor que quedara en prisión. Es decir, que aquel que presentó el ministerio de Jesús se encontraba en prisión. Así como, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué es tan diferente el ministerio que considero que Jesús iba a hacer al cual yo estaba pensando? Ahora, esta última opción podría ser la más probable. Juan estaba preguntándose así, si es qué tipo de cosas que el Mesías haría en este momento es el Mesías que estaban esperando. Porque claramente cuando lees acerca de la predicción de la venida del Mesías en el Antiguo Testamento, tienes este contraste de aquel que viene a servir, pero al mismo tiempo aquel que viene a reinar. Entonces las personas que estaban leyendo las Escrituras estaban esperando un Mesías que venga a reinar. Pero no entendieron el hecho de que ese Mesías iba a venir en dos facetas. Primero a salvar y después a reinar. Primero a rescatar a aquellos que estaban perdidos y después a juzgar a aquellos que se rebelaban contra él. El ministerio de Jesús hasta ahora no había cumplido con ninguna de las promesas escatológicas, es decir, de las cosas que van a ocurrir al final del tiempo, que Juan había predicado. Juan había predicado que había de venir uno que bautizará con fuego y espíritu, arrojando a los impíos al horno de fuego. Pero al ver lo que estaba haciendo Jesús, no sonaba en absoluto lo que él había predicado. No es de extrañar que Juan dudara, ya que tenía su propio concepto del ministerio del Mesías. Y a eso, súmale su condición. Está en la cárcel, en un lugar deplorable, donde nadie lo va a tratar bien, donde depende de la ayuda de los demás. Está pasando dolor, sufrimiento. Si te enfermabas ahí, lo único que te esperaba era la muerte. No tenías ninguna otra alternativa. Y las preguntas que Juan estaba sugiriendo con respecto a Jesús fueron específicamente para aclaración. Quiero saber, ¿realmente eres tú? Porque tengo esta idea en mi mente y esto que estaba esperando, pero tú estás haciendo algo completamente diferente. En contraste de las expectativas que algunos de sus contemporáneos tenían, las expectativas de Juan sobre el papel futuro del Mesías eran correctas, pero en el tiempo equivocado. Jesús bautizará en fuego, juzgando al mundo con justicia y liberando a los cautivos, pero Juan no entendió que Jesús tenía otra misión antes del juicio venidero. Pero Jesús le responde de esta forma. Con los emisarios que envía Juan, Jesús está hablando con aquellos emisarios y vemos que esta es la respuesta que le da a ellos. Y respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oís y lo que veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el Evangelio. ¿Puedes entender qué tan frustrante hubiera sido para Juan el hecho de que te mando a hacer una pregunta específica, solo respóndeme sí y no? Y Jesús no responde directamente a la pregunta de Juan, sino que les ordena a sus seguidores de una forma imperativa, a los mensajeros, que informen lo que ellos están oyendo y lo que están viendo. Es interesante que es muy posible que la referencia de los milagros que él está mencionando hayan sido los que se dieron en el capítulo 8, en el capítulo 9. Y el trabajo de los discípulos que habían sido para ser enviados a predicar las buenas nuevas era lo que ellos también estaban escuchando, esa predicación y las sanaciones que estaban viendo. Sobre el testimonio de estos eventos, los discípulos de Juan deben decidir entre ellos mismos, ok, Jesús no está diciendo que veamos lo que está ocurriendo y escuchemos lo que está predicando. Es decir, que nosotros tenemos que llegar a la conclusión de saber si es que es el Mesías o no. Él no nos dice directamente que Él es el Mesías. Hubiera sido más fácil para ellos escuchar que Jesús les diga, sí, yo soy el que ha de venir, yo soy el que viene, yo soy esa persona, así que ve tranquilamente, dile a Juan, a pesar de que está en la cárcel, que todo bien, yo estoy a cargo. Pero los pone en una posición donde
Igual cuando nosotros nos ocurren ciertas situaciones en nuestras vidas y pedimos a Dios, Señor, por favor, te pedimos que nos ayudes con esto específico. Te pedimos oración por algo específico y no tenemos ninguna respuesta. Y de pronto ocurre algo completamente diferente a lo cual esperamos. Y así como que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, yo estaba esperando esto, no aquello. Pero Dios sabe específicamente por qué hace las cosas. Dios responde a nuestras oraciones de una forma completamente diferente a lo cual nosotros esperamos, pero Dios lo hace con una razón mucho más importante, por un motivo mucho más profundo que tal vez nosotros no entendamos en el momento, pero lo hace para honor y gloria de Él. Las respuestas a las oraciones que nosotros tenemos siempre son fidedignas. Dios siempre responde a nuestras oraciones, siempre. Cuando nosotros oramos a Dios, Él siempre nos va a responder. La respuesta tal vez a nuestras oraciones va a ser sí, van a ser no. Y la que más detestamos, espera. Pero siempre nos va a responder. Tal vez no en la forma como nosotros esperamos, pero siempre nos responde. Sobre el testimonio de los eventos, los discípulos ahora eran los que iban a evaluar su respuesta. Jesús no respondió a Juan con un sí o con un no directo, sino que en lugar demostró el cumplimiento de las Escrituras, que el Mesías ya había llegado, y sus palabras y sus acciones fue específicamente la respuesta que ellos necesitaban. Lo que me encanta aquí es el hecho que Jesús no le responde a ellos con un sí o con un no, sino que le responde con algo mucho más importante que les debería dar una confianza mucho más grande que un simple sí y un simple no. ¿Por qué? Porque Él estaba respondiendo con las Escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque todo judío, al referirse a las Escrituras, podía recordar Isaías 29, 18 al 19, que menciona acerca del Mesías. En aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad, desde las tinieblas, los ojos del ciego verán. Los afligidos aumentarán también su alegría en el Señor, y los necesitados de la humildad se regocijarán en el Santo de Israel. Esta es una profecía acerca del Mesías. Claramente Jesús está diciendo, no te voy a dar un simple sí, un simple no, te voy a demostrar con hechos. No se trata únicamente de lo que digas, sino de lo que tú ves que se cumplió en mí. Isaías 35, 5 al 6. Entonces se abrirán los ojos del ciego y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Nuevamente, en este evangelio del Antiguo Testamento que es considerado Isaías, encontramos en el versículo 61, y el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Jesús estaba respondiendo con algo mucho más relevante. Si ves el contraste, un simple sí y un simple no, no hubieran tenido el mismo peso que la respuesta le está dando. ¿Quieres esperar al Mesías? ¿Quieres saber si yo soy el que ha de venir? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras acerca del Mesías? ¿Qué es lo que va a pasar cuando el Mesías venga? Todo este tipo de eventos. Jesús comienza a decir que los ciegos van a recibir la vista. Ahora, no se registra ningún milagro de dar vista a los ciegos en todo el Antiguo Testamento, y ni siquiera se menciona que los apóstoles hayan podido hacer esto. Pero ese es el milagro, que los ciegos recobren vista. Es la curación más frecuente de cualquier tipo de otras obras de Jesús, que destacó como el sanador de ciegos. El dar la vista, por supuesto, se menciona varias veces en las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, y con seguridad podemos decir que tales curaciones apuntan a que Jesús es el Mesías. Él es el Dios encarnado. Una y otra vez, aquella persona que diga que Jesús no es Dios, puedes darte cuenta que nunca ha leído el Nuevo Testamento con un corazón abierto y entendiendo todas las referencias de las cuales se refiere. ¿Puedo aceptar que alguien diga, no creo en toda la Biblia? Ok, perfecto. Puedo darte por hecho, pero si es que tienes la osadía de decir que has leído el Nuevo Testamento y decir que Jesús no es Dios, lo único que estás demostrando es el hecho que lo estás diciendo con una ignorancia, por ponerlo de esta forma, al ver lo que es tan obvio de lo que Dios ha profetizado desde el inicio de la creación hasta su segunda venida. Menciona también que va a dar curación de la ceguera a aquellos
que no pueden ver. Él menciona también a aquellos que son cojos, que pueden andar. Mateo habla acerca de cojos más que otros unas 5 veces. ¿Y recuerdan por qué? Porque Mateo es un judío hablando a judíos acerca del judío. Entonces hace muchas referencias del Antiguo Testamento. También habla acerca de aquellos que son leprosos, que Jesús viene a curar al leproso, a limpiar a aquellos que eran marginalizados, a curarlos de algo que realmente era una enfermedad que no era fácil de tratar. Era una enfermedad que prácticamente te ponía fuera de la vida del resto de las personas. También menciona que los sordos van a oír, a los que añade la resurrección también de los muertos, que la palabra que denota no trata específicamente de aquellos que están muertos espiritualmente, sino que aquellos que se encuentran físicamente muertos. Vemos la resurrección, por ejemplo, de la hija del oficial que estudiamos. Lucas también habla acerca de la resurrección del hijo de una viuda, en Lucas 7, del 11 al 17. Y Juan, por supuesto, habla acerca de la resurrección de Lázaro. Vemos estos eventos de lo que está haciendo Jesús. Entonces, los milagros son, por lo tanto, el amplio sello del cielo y la doctrina de que se adhiere a que el Dios Todopoderoso está caminando en medio de ellos. El Mesías está con ellos. Y después les menciona acerca de que está anunciando las buenas nuevas a los pobres. Lo cual, nuevamente, Juan pensaría, si es que viene el Mesías y está anunciando el Evangelio, obviamente iría a las sinagogas, se trataría con los líderes, predicaría ese mensaje a toda la cúpula, a la élite, para que el mensaje pueda ir después al resto de la gente. Pero no, Jesús ¿a quién va? A los pobres, a los marginados, a los que la gente rechaza, para que ellos escuchen el mensaje. Los pobres eran importantes para Jesús y ocupaban un lugar destacado en los evangelios. Fueron oprimidos y contados por poco ante los ojos de la comunidad en general, pero para Jesús le importaban. Y llamaba la atención como Juan vio esta diferencia entre el contexto de lo que él tenía una idea de cómo iba a ser el ministerio de Jesús a cómo está viendo que es el ministerio de Jesús. Y lo crucial que menciona aquí con esta respuesta, lo que Jesús quiere dejarnos saber es el hecho de que Jesús demuestra con la palabra y acciones en su deidad que las Escrituras son infalibles. Jesús está diciendo claramente con lo que Él está haciendo que la palabra de Dios no cambia. Si Dios prometió en el Antiguo Testamento que el Mesías iba a venir e iba a hacer todas estas cosas, adivinen qué, Jesús menciona, ¿quién está haciendo todo esto? Yo. Estoy cumpliendo las Escrituras perfectamente en lo que yo hago en mi deidad. Por ende, lo que te estoy demostrando es que la palabra de Dios es infalible. No cambia, no tiene errores. Si Dios dice que va a hacer algo, lo va a cumplir. Todo esto es la respuesta que le está dando específicamente a Juan, que está en la cárcel. Jesús vino a cumplir las Escrituras y los que crean en esto serán bendecidos. Los que crean en todo lo que menciona la palabra de Dios serán bendecidos. Y es por esto que llego a esa conclusión de que realmente Juan estaba dudando acerca de la oficina por las cosas que estaba haciendo Jesús en su ministerio, que lo puso en tela de duda. ¿Eres tú el que estamos esperando o tenemos que esperar a alguien más? Porque nuevamente, mi perspectiva acerca de lo que pienso que el Mesías tenía que hacer es completamente diferente a lo que tú estás haciendo. Y la respuesta viene a ser específicamente lo que dice el 11. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Por eso llego a esa conclusión. Porque hace esa referencia, bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Es decir, el que no tiene vergüenza de mí, el que no cuestiona o el que pone en tela de duda acerca de este tipo de cosas. Entonces te quiero ayudar para que entiendas y fortalezcas tu fe, el hecho de que la palabra de Dios se cumple y yo la estoy cumpliendo. Y esto les dice a los discípulos, ve y comparte con ellos. Jesús completa sus palabras a Juan con una bendición para cualquiera que confíe en él. Bienaventurados apunta a la felicidad, pero no a la felicidad de manera general o secular, sino significa el gozo que proviene de la presencia y de la aprobación de Dios. Y ese gozo vendrá solo a las personas que ven a Jesús por lo que es y no como una piedra de tropiezo. Jesús está hablando así de la persona que confía en Él y no se ofende por lo que es y por lo que hace.
en forma de bienaventuranzas, Juan está siendo animado por Jesús a decirle esto. Solo recuerda las Escrituras. La respuesta que le dio fue sumamente profunda. Yo estoy cumpliendo las Escrituras. Puedes confiar en lo que dice la palabra de Dios. Confía en lo que hace Dios. No necesariamente la forma como tú piensas que van a solucionarse las cosas, sino la forma como Dios tiene planeado cómo se va a dar para honor y gloria de Él. Y a todos los demás de nosotros con dudas similares, a permanecer fieles es algo que nos enseña también esta situación. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, tenemos que recurrir a que Dios es fiel. Su palabra nos enseña tanto acerca de cómo Él quiere que nos comportemos en situaciones difíciles. Y el venir a Él es confiar específicamente en Él. Ahí es cuando seremos bendecidos. Comprensiblemente, muchos cristianos se han sentido avergonzados por las dudas de Juan y han tratado de minimizarlas, porque nuevamente tendemos a crear héroes de ciertos personajes bíblicos, pero debemos darnos cuenta que claramente de la situación de Juan el Bautista durante un largo tiempo en la cárcel y triste invierno, imagínate situaciones tan difíciles que había experimentado, hayan quebrantado a él como un ser humano, lo cual demuestra que incluso personajes bíblicos pasan por situaciones difíciles que necesitan y dependen de Dios. Si es que ellos necesitan y dependen de Dios, nosotros ya no. Al contrario, mucho más, mucho más. Podemos recurrir a Él todo el tiempo. Una relación puede ser fortalecida o debilitada dependiendo qué tanto tiempo pasemos con Él. Solo puedes vivir aumentando o disminuyendo esas experiencias que fortalecen tu relación con Él en tu fe. En el caso de Juan, él estaba en la cárcel, estaba solo, no tenía tiempo para poder observar con sus ojos acerca de lo que estaba haciendo Jesús. Por ende, obviamente su fe comenzó a apagarse, porque su realidad comenzaba a crear pensamientos en su mente que comenzaron a cuestionar el ministerio que Jesús estaba haciendo. A lo que voy es el hecho de que muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos con situaciones difíciles y comenzamos a cuestionar y a llenar nuestra mente acerca de solo el problema que vemos en ese momento, tendemos a apartarnos de Dios. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en el problema y en nosotros mismos. Y poco a poco comenzamos a apartarnos un poco más de Dios, en medio del problema, en medio de la dificultad. Dios sigue siendo Dios, Dios está ahí presente, Él se encuentra ahí esperando por nosotros, pero nuestra relación con Él se ha quebrantado. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver más la tormenta que a Jesús. ¿Y qué ocurre? Comenzamos a hundirnos. Nos apartamos de leer, nos apartamos de orar, nos apartamos de congregarnos, nos apartamos de compartir con hermanos y hermanas en la fe que nos pueden ayudar. ¿Y dónde nos encontramos? En una situación donde nuestra fe está quebrantada, donde caímos muy bajo. Dios no nos ha dejado, Él siempre está ahí, Él siempre está disponible. Dios sigue siendo Dios. Pero el problema es el hecho de que caemos en las estrategias del enemigo en hacernos dudar de nuestra relación con Él por vista de los problemas que están a nuestro alrededor. Entonces la pregunta clara que viene aquí es ¿qué hacemos cuando dudamos? ¿Cómo podemos lidiar con la duda? La duda es una experiencia común en todas las personas. Se produce muchas veces por falsas expectativas, por situaciones caóticas o por falta de emociones. Tristemente, en algunos casos, cuando hay gente que va en ciertos tipos de iglesias donde todo se trata acerca de emociones, que ven, este domingo vas a tener tu milagro el día de domingo y vamos a experimentar a Dios de cierta forma u otra, pero cuando esas emociones ya no hay, se apartan de Dios. Es triste porque fundamentan su relación con Dios basado en emociones. Ahora, eso, como repito, situaciones caóticas o falsas expectativas, comenzamos a desconfiar de la fidelidad de Dios. No desconfiamos de la existencia de Dios, pero sí comenzamos a desconfiar de la fidelidad de Dios. Dios no está siendo fiel conmigo. No veo que Él tenga buenos intereses para mi vida. La duda es la falta de confianza en la bondad de Dios. Satanás tentó a Eva poniéndole una semilla de desconfianza de quién era Dios, de la bondad de Dios, reemplazándolo con una autosuficiencia. Tranquilo, tú puedes ser como Dios, tú puedes hacer las cosas por tu cuenta. Satanás utiliza estrategias muy específicas para hacernos caer en un punto donde nos aparta de Él,
pensando que no, todo se trata de mí, yo puedo hacerlo solo por mi cuenta, cuando no somos diseñados para hacerlo como islas. Somos una familia, el cuerpo de Cristo, necesitamos el uno del otro. No podemos apartarnos del resto y peor aún, apartarnos de Dios. Porque el momento que nos apartamos de Dios es figuralmente como somos estas ovejas. Imagínate tú siendo esta oveja que te lastimaste la pata y necesitas realmente ayuda para que te puedas ir caminando, pero tú decides, no, voy a caminar más despacio. Y de pronto te apartas del rebaño y comienzas a estar solo. ¿Qué es lo que vas a pasar? Vas a estar vulnerable. Eres una presa fácil. Necesitas ahí, cuando te rompes una pata, es donde necesitas estar más con el pastor, para que Él te ayude a seguir adelante, para que Él incluso te cargue, para que te lleve. Pero también nuestra carne tiende a ser, no solamente le echamos toda la culpa a Satanás, sino también nosotros, nuestra carne tiende a permitir que la razón humana eclipse la fidelidad de Dios. No importa cuántas lógicas puedan parecer nuestras razones, la fe es confiar en Dios, incluso cuando su plan va en contra de nuestra razón o experiencias humanas. El problema inicia cuando todo comienza en la mente. Cuando nosotros consideramos cierta situación, experiencia o circunstancia y comenzamos a analizarlo todo desde una perspectiva humana y pensamos que nosotros podemos tener el control de la situación o consideramos que nosotros podemos resolver el problema, pero en realidad lo único que hace es apartarte de Dios y ese pensamiento comienza a generar emociones en tu corazón. Y esas emociones en tu corazón comienzan a destruirte poco a poco. Y tristemente esas emociones se despliegan en acciones. Muchas veces son acciones que te marginalizan o pueden ser incluso acciones pecaminosas. Todo comienza desde la mente. Todo comienza desde lo que pones en tu cabeza. El ejemplo clásico, Pedro estaba saliendo de la barca, caminando en medio de la tormenta, viendo a Jesús, todo estaba bien. Su pensamiento es, estoy enfocándome en Cristo, pero de pronto su pensamiento cambia a la tormenta. Y en su pensamiento diciendo, esta tormenta es terrible, yo no voy a poder hacerlo por mi propia cuenta, todo se trata acerca de mí, no puedo hacerlo yo solo, no creo que Jesús pueda ayudarme, esto es mucho más grande que Jesús. ¿Y qué es lo que comienza a ocurrir? Él comienza a sentir emociones de preocupación. Comienza a deprimirse, a hundirse en sus emociones. ¿Y qué es lo que ocurre? Físicamente la acción es, desconfía de él, se aparta de él y comienza a hundirse en esa situación. Si ves el poder que tiene el pensar. Y es por eso que Jesús claramente menciona que renueves tu mente, no tus emociones. Tus emociones no puedes cambiarlas, no puedes tomar un switch, voy a apagar y prender las emociones y sentirme de una forma diferente. No, tus emociones son reales. Siempre que doy consejería a alguien que viene con unas emociones, les aclaro, lo que estás sintiendo es real. No puedes cambiarlo. El problema es el hecho de que esas emociones fueron productos de pensamientos equivocados. Y esos pensamientos equivocados son los que te hacen sentir eso y por ende estás en esta situación en la cual estás actuando. El remedio para la duda es la fe. La fe que viene al oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando renuevas tu mente, incluso esa es algo en conversación que estaba teniendo con mis hijas al venir acá a la iglesia, estaba tocando una canción que me fascina de Phil Wickham, que habla acerca de que no importa la situación en la que te encuentres, no importa cómo te sientas, Dios siempre va a ser el mismo y Él nunca va a cambiar. Y Él es digno de mi alabanza, así que mi adoración va a ser hacia ti. A pesar de que mis palabras no estén alineadas con mis sentimientos, voy a declarar una verdad acerca de quién eres tú, Dios, hasta que mis emociones se igualen con lo que estoy pensando. Es decir, que en lugar de enfocarme en mí mismo, en la tormenta, en mi situación, voy a enfocarme completamente en Dios. Y a pesar de que no sienta ganas de leer la Biblia, a pesar de que no sienta ganas de orar, a pesar de que no sienta ganas de venir a la iglesia, voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque tú eres digno de alabanza, tú eres digno de todo honor. Y el momento que si mis emociones se igualan a lo que mi pensamiento está sentando, es irrelevante, pero tú eres digno y esto es algo que yo entiendo y es verdad. Y voy a continuar a hacerlo. ¿Por qué? Porque tú eres el que te merece todo el honor y la gloria.
Y lo que les explicaba a mis hijas es el hecho de que cuando ustedes vayan a experimentar un momento difícil en sus vidas, cuando ustedes vayan a experimentar un momento de quebrantamiento, es en ese momento donde vas a ponerte de rodillas y adorar a Dios. No te apartes de Él. En ese momento, cuando tú no sientas ganas de hacerlo, inclina toda tu vida en adoración a aquel Dios todopoderoso. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de eso? Que cuando lo haces, el momento que tu enfoque está completamente en Él, de pronto regresas a ver la tormenta y dices, esto es nada. ¿Por qué? Porque tú eres tan grandioso, tan maravilloso, tan increíble, que realmente el mundo palidece en comparación. Esa es la gran diferencia. Dios nos dio el conocimiento acerca de quién es Él aquí. Mientras más nos acercamos a conocer acerca de Él en su palabra, acerca de su testimonio, de sus obras, de lo que Él hizo en el pasado, de lo que ha hecho en el presente y de lo que va a hacer en el futuro, de quién es Él, nos da más confianza de saber que estamos adorando a un Dios que tiene control de todo. Si desde el principio en el Antiguo Testamento es una profecía de la venida de Jesucristo, del Mesías, y vemos que se cumplió en el del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el caminar de Jesús, y de pronto vemos que la promesa viene que Jesús va a regresar, que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Si es que confío en lo que sucedió en el pasado, lo que ocurrió en aquel entonces y lo que va a ocurrir en el futuro, ¿por qué desconfías de Él ahora en tu vida? La palabra de Dios es fiel. Para que tengamos fe en Dios debemos estudiar y entender lo que Él ha dicho. Una vez que comprendemos lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que ha prometido para nosotros en el presente y lo que esperamos en el futuro, podemos actuar con fe en lugar de con duda. No podemos cuestionar la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo fiel. A pesar de que esté sufriendo, a pesar de que esté encarando situaciones difíciles, Dios siempre va a ser fiel. Lo ha demostrado en tu vida anteriormente. ¿Cuántos de nosotros no podemos regresar a ver a nuestro pasado en momentos donde estamos sufriendo, donde pasamos situaciones tan difíciles y ahora en el presente regresamos a ver en el pasado y vemos, tú fuiste fiel ahí. Tú me sacaste de esa situación. Tú me diste bienestar cuando yo estaba sufriendo en ese entonces. ¿Qué te hace pensar que Dios no va a hacer lo mismo ahora? ¿Qué te hace pensar de que Él va a cambiar su plan? Sobre todo considerando de que tú eres su hijo, que tú eres su hija. Él va a seguir siendo fiel, va a seguir cuidando de ti, va a seguir. A pesar de que a veces no lo sientas, Dios es fiel. No porque lo experimentamos emocionalmente, sino porque su palabra lo declara y porque tu vida lo testifica también al ver tu pasado. El escéptico más famoso de la Biblia fue Tomás, quien declaró que no creía que el Señor había resucitado a menos de que pudiera tocar él mismo a Jesús. Esto lo leemos en Juan del 20 al 25, donde él se había parecido Jesús a los apóstoles y los apóstoles dijeron, mira, acabamos de ver a Jesús. Y Tomás dijo, no, realmente hasta que no pueda tocarlo, no voy a creer. Y de pronto, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro del lugar donde se encontraban y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no me vieron y sin embargo creyeron. Nosotros tenemos una bendición más grande. ¿Por qué? Porque nunca vimos físicamente a Jesús. Y estamos aquí un domingo en nuestras vidas viniendo a escuchar acerca de este personaje que caminó hace más de 2000 años, que menciona que es Jesús y dice que transforma nuestras vidas. Y estamos aquí fielmente escuchando acerca de ese Dios que transformó nuestro ser y nos promete vida eterna y que nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tú eres más bendecido por eso. Tomás fue bendecido porque lo vio físicamente, pero tú eres más bendecido porque lo ves espiritualmente y confías en Él. A pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, a pesar del sufrimiento.
nosotros tenemos una bendición mucho más grande. Podemos confiar en la fidelidad de Dios a pesar de nuestras circunstancias, porque su palabra dice que es fiel y verdadero. Jesús demuestra con palabras y acciones en su deidad que las Escrituras son infalibles. Y cuando estoy pasando por situaciones difíciles y abro las Escrituras al conocer más de Él, y Él me dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Qué más necesito? No existe nada en este mundo que pueda aliviar el dolor que experimentamos. No existe nada en este mundo, por más bien intencionado que sea nuestra familia, por más cariño que podamos expresar como hermanos y hermanas en la fe, pero solo Dios puede darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es ahí donde necesitamos desesperadamente correr ante Él. En su palabra es donde encontramos la solución a nuestras dudas. Considera que Mateo habla acerca de que Jesús, al ministrar a la gente y responder a los discípulos de Juan, está aclarando que Él es el enviado de Dios por sus palabras, por sus acciones, y serán bendecidos en aquellos que no se escandalizan de eso. Los judíos cristianos que recibieron este evangelio de Mateo, podrían tener la plena seguridad de que Él es el Mesías, ese Dios que iba a caminar en este mundo, profetizado en las Escrituras, y bendito es aquel que reconozca esta realidad. En muchos sentidos, Jesús era una contradicción para la gente. Esperaban un Mesías que derrotara a Roma, que pudiese poner un poderío militar, pero en cambio vieron a este Jesús manso, humilde, sanando a la gente de una forma silenciosa. Jesús desafió las presuposiciones de la gente acerca de Él, y la mayoría estaban confundidas, y muchos resolvieron su confusión negándose a aceptar que Jesús sea el Mesías. Tropezaron con aquellos aspectos de su comportamiento que no encajaban con sus ideas preconcebidas. Y nosotros caemos, lamentablemente, en la misma zanja. Porque pensamos que nuestra vida tiene que ser de esta forma. Pensamos que el libreto de nuestra vida tiene que ser siempre para bien. Pero Dios funciona todas las cosas para bien para aquellos que creen en su nombre, pero basado en su libreto, no en el nuestro. Muchas veces nosotros queremos experimentar felicidad, tranquilidad, paz, armonía en nuestras vidas, pero las Escrituras no prometen eso. Las Escrituras prometen el hecho de que vamos a pasar aflicciones, dolor. Estamos viviendo en un mundo quebrantado por el pecado y vamos a experimentar sufrimiento. Pero la diferencia que tenemos nosotros con el resto del mundo es el hecho de que tenemos un manual de aquel que creó el mundo, que nos dice específicamente cómo encarar las dificultades, que no estamos solos, que no estamos hablando con un Dios que desconoce el dolor, sino que sufrió dolor. Sufrió pérdida, y que cuando abrimos nuestro corazón a Él, Él sabe exactamente el dolor que estamos experimentando. Y lo hermoso del caso es el hecho de que cuando estemos en su presencia, Él limpiará cada una de esas lágrimas que has derramado por el sufrimiento que has tenido. No queremos experimentar dolor, pero muchas veces ese dolor que experimentamos es para honor y gloria de Él. Lo pongo en un término simple. Para mí fue muy doloroso el hecho de no tener un padre conmigo. No tener una familia normal. Me dolió. Pero cuando regreso a ver ahora, digo, yo no sería la persona que soy, ni estaría predicando en presencia de ustedes en este momento, si Dios no hubiera hecho que mi vida hubiera experimentado dolor, sufrimiento, rechazo. En ese momento no me gustó, en ese instante no disfruté en lo absoluto, pero ahora regreso a ver y digo, si estuviera una máquina del tiempo, tratar de cambiar algo en el pasado, diría no, en lo absoluto. ¿Por qué? Porque Dios fue sabio, incluso en hacerme pasar el dolor que pasé. Porque al final de cuentas fue todo para honor y gloria de Él. El momento que estamos pasando dolor, por cualquier situación que enfrentemos, es entendible que cuestionemos a veces el hecho de que Dios tenga un buen plan para nosotros. Pero tanto las Escrituras como nuestra vida, al analizar nuestro pasado, el incluso analizar la vida de las demás personas que están a nuestro alrededor, nos da a entender de la fidelidad de Dios
incluso en medio del dolor. Dios sigue siendo fiel. Dios está sentado en el trono. Dios es soberano. Y tu dolor, tu sufrimiento no es algo extraño para Él. Él sabe exactamente lo que estás pasando. Debemos entender que la única solución para lidiar con el problema, no para cambiar nuestro problema, pero para poder sobrellevar el problema, es obteniendo la fuerza que Él nos da. El que obtengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es exactamente que también puedo testificarte lo que recibí de Dios, donde mi esposa y yo cuando perdimos un bebé. Fuimos al hospital y recuerdo cuando recibí las noticias, me quebrantó increíblemente. Y sí, hubo un instante donde comencé a cuestionar a Dios como diciendo, Señor, yo te estoy sirviendo, ¿por qué sucede eso en mí que te estoy sirviendo? ¿Por qué? Es natural. Como ser humano uno puede expresar su corazón. Me acuerdo que estuve con mi esposa en la sala llorando juntos. Cuando fuimos al hospital para que puedan hacer una limpieza, el bebé ya lo había perdido. Los dos habíamos experimentado una paz que no podíamos explicar. Y no podía decirte, mira, es que yo soy pastor y entiendo la Biblia. No, yo solo confío en Dios. Dios, tú sabes por qué sucedió esto. Y siempre me gusta corregir, no es que perdimos un bebé, sino que tenemos un bebé esperando por nosotros. Y lo hermoso del caso es el hecho de que vamos a poder disfrutarlo en un ambiente tan perfecto y tan hermoso, donde vamos a tener una plenitud mucho más grande que podríamos experimentar aquí. Una relación mucho más perfecta que la podríamos experimentar aquí. Donde no vamos a tener situaciones donde nuestras hijas van a estar peleándose el uno con el otro, donde no vamos a tener situaciones donde se van a rebelar cuando sean adolescentes, donde se van a chocar el carro cuando le preste por primera vez. Todas esas cosas se van a evitar. Pero lo hermoso del caso es el hecho de que vamos a poder ver los dos, cara a cara a Dios, disfrutando la eternidad. Esa es la esperanza. Y sé que muchos de ustedes han experimentado lo mismo que nosotros hemos experimentado. Pero eso es lo hermoso de que estamos sirviendo a un Dios que nos da esa esperanza. ¿Te imaginas qué triste es el hecho de hablar con alguien que no tenga ese fundamento de esperanza? No tiene. Solo dolor, nada más. Y es por eso que necesitamos única y exclusivamente aferrarnos a Él. Podemos confiar en las promesas de Dios. Podemos confiar en la salvación que tenemos en Cristo. Que Él nunca nos dejará y nunca nos desamparará. La obediencia a su palabra nos da ese verdadero significado de vida. Él va a volver por nosotros. Y quiero terminar con eso. El momento que experimentes sufrimiento, no te encierras en ti mismo, por favor. Busca primero a Dios. Búscalo a Él. Alábalo cuando menos. Levanta esa voz en adoración hacia Él cuando tu corazón esté alineado en ese instante, pero tu mente tiene que reconocer que Él sigue siendo soberano. Expresa tu corazón en una oración tranquilamente, dile lo que sientes, Él sabe cómo te sientes y si quieres estar enojado con Él expresándolo verbalmente, dilo, Él te entiende. Solo lee salmos, te das cuenta, muchos salmistas que expresaron su corazón de una forma que se conoce como oraciones imprecatorias, así como que wow, realmente estás orando eso. Y la idea es el hecho de que tú expreses tu corazón a Él. Busca más de Él en su palabra. Y no te desconectes del cuerpo de Cristo. Porque nosotros estamos aquí para ayudarnos mutuamente. El momento en que yo experimente algún quebrantamiento, sé que puedo contar con ustedes. Lo cual espero que ustedes hagan lo mismo conmigo. Y para mí será un gusto el caminar en esta jornada juntos, en un mundo quebrantado, sabiendo que nuestro destino final está en presencia del Dios Todopoderoso, el cual nos va a acoger de una forma increíble y vamos a disfrutar por la eternidad sin dolor, sin muerte. Vamos a regresar a ver el momento que estamos pasando este dolor y decir, eso fue, pero tú fuiste fiel y estamos aquí por honor y gloria de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Padre Santo, Señor, gracias, Padre, te damos por darnos esta esperanza y esta fe que encontramos únicamente en ti.
Sé que vamos a experimentar situaciones difíciles en nuestra vida. Vamos a experimentar ese dolor de cualquier calamidad que se va a presentar en este mundo quebrantado, porque estamos viviendo en un mundo quebrantado por el pecado. Te pedimos, Señor, que como ese pastor nos cargues, Señor, ovejas dolidas, ovejas quebrantadas, Señor. Nos lleves más cercanos a ti, Señor. Queremos recurrir a ti y adorarte, Señor, cuando menos lo sentimos. Y que seas tú el que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, te pido por corazones quebrantados que están aquí, que están escuchando esto, Señor, que necesitan esta verdad, el venir ante ti, el buscar en ti, Señor, ese significado de vida. Gracias te damos, Padre, por darnos tu vida por nosotros y saber que cuando estamos hablando contigo no estamos hablando con alguien que es ajeno al sufrimiento, ajeno al dolor, sino que entiende perfectamente lo que estamos diciendo. Bendícenos, Señor, con la oportunidad de compartir acerca de este Dios hermoso con otras personas para que puedan entender la esperanza que tenemos nosotros. Por honor y gloria del precioso y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos dicen, amén.